Bueno, ahora continuando con lo que sucedía entre dos capas, entre dos placas, vamos a suponer que hay una sola placa. Hay una sola placa, no dos placas como había antes, con una cierta corriente de aire. A medida que ese flujo se va pasando a través de esta placa, el efecto va a ser análogo. En este punto, la corriente va a ser cero. Y a medida que se vaya desplazando, va a empezar a haber un gradiente de velocidad. Pero a medida que se van desplazando de este punto, lo vamos a hacer, ya el flujo deja de tener placas paralelas. El flujo deja de ser paralelo para empezar a ser turbulento. ¿Qué significa que sea turbulento? Que no van a tener este comportamiento lineal, no van a interactuar entre capas, salvo por la fuerza de rozamiento, ¿no? Estos que pasan a ser turbulentos van a aumentar su velocidad, van a aumentar su choque y van a empezar a ir a las distintas placas. Se empieza a comportar como que empiezan a hacer esto, así, 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 a medida que nos vamos yendo de este perfil, de la base del perfil. Entonces va a llegar un momento que esta velocidad que hay, esto lo vamos a llamar velocidad relativa del aire, va a llegar un momento que cuando nosotros tenemos el perfil, lo vamos a dibujar en forma de perfil, esto. Vamos a hacerlo un poco mejor. Ya le vamos a ir dando un perfil aeronáutico a este perfil, más o menos así. Esto en un perfil se llama borde de ataque y esto se llama borde de fuga. Para que vayan borde de ataque, borde de fuga. La línea que une el borde de ataque con el borde de fuga se llama cuerda. Entonces lo que vamos a analizar básicamente es qué va a suceder a medida que choquen. Fíjense que acá lo que tenemos es una superficie distinta a la que habíamos estudiado en las placas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ir chocando y se va a ir transformando. Este se llama borde de ataque, borde de fuga. Se va a ir transformando, la velocidad va a ser flujo laminar, van a ir siendo paralelos hasta que en un momento, al recorrer esta distancia, este flujo, en lugar de hacer líneas paralelas, ya se empieza a hacer este fenómeno. Deja de ser laminar para transformarse en turbulento. Hasta que va a llegar un momento que una línea, las líneas de contorno que lleguen acá, la velocidad que tengamos acá,
va a ser igual a esta velocidad. O sea, fíjense que acá la velocidad va a aumentar. B acá, como vamos a ver más adelante, va a ser mayor. B acá va a ser mayor que la velocidad relativa del aire. Hasta que va a llegar un momento que esta velocidad va a ser igual a esta. ¿Cuándo? La velocidad sobre el perfil, la velocidad de las partículas que van sobre el perfil son iguales o casi iguales a la velocidad relativa del aire, ese espesor se le llama capa límite. Supongamos que acá en este punto ya la velocidad de la partícula sobre el perfil es igual a esta velocidad. Eso se le llama capa el ancho de la capa límite. Esto sería el ancho, esto sería la capa límite. ¿Y dónde está ubicada? ¿Cómo definen la capa límite? Es a las distancias el 99% de esta distancia, cuando la velocidad sobre la partícula es igual al 99% de esta. O sea que cuando son casi iguales. Acá dice este se le llama espesor de capa límite. ¿Qué quiere decir el espesor? Que es donde el 99%, o sea que es casi igual, la velocidad de la partícula con la velocidad relativa del aire. Donde ese valor vale el 99%, ese se llama espesor de la capa límite. O sea que la velocidad de acá, que es casi igual a esta, eso se llama espesor de la capa límite. Eso es el espesor, donde la velocidad de desplazamiento de las partículas sobre el perfil se compara con la velocidad relativa del aire. Quiere decir que ese desplazamiento va a suceder a una cierta distancia. Vamos a poner que esto está en la cuerda del perfil. Quiere decir que en algún punto del borde de ataque, el flujo se mantiene laminar. Hasta que llegará a algún punto que ya el flujo se transforma en turbulento. Pero lo que es el pasaje de un flujo laminar a un flujo turbulento tiene una zona de transición que yo los invito a que vean. Qué sucede con el humo de cigarrillo. Un ejemplo claro de la zona laminar, zona de transición y flujo turbulento. Entonces vamos a hacer dentro el rozamiento que hay entre estas partículas, lo vamos a llamar rozamiento de fricción. Y si hay rozamiento de fricción, se producen fuerzas de fricción. A mayor velocidad de las partículas, mayor fuerza de
fricción y mayor pérdida de energía. A medida que esto va aumentando la velocidad de desplazamiento, aumenta la velocidad, la fuerza de fricción entre partículas y por ende la pérdida de energía. Entonces va a llegar un momento que acá se nos va a ir a cierta distancia, ya la velocidad va a ser igual a esto. Bien, seguimos. Quiere decir que a medida, podremos decir que la capa límite, vamos a hacer un dibujito, va teniendo un espesor constante por acá, constante por acá, constante por acá, va agrandándose, hasta que en un momento después ya la capa límite toma su valor. Generalmente, para que ustedes se den una idea, y según bibliografía, una capa límite en un perfil tiene 3 milímetros de espesor, más o menos, donde convive el flujo laminar y el flujo turbulento. Entonces les voy a dibujar para que vayan viendo y diferenciar lo que es flujo laminar, zona de transición y flujo turbulento. No pasa directamente de flujo laminar a flujo turbulento. Antes hay una zona de transición. No pasa de uno a otro. Entonces yo los invito a ver lo que pasa con el humo de un cigarrillo. El humo, analícenlo y véanlo. Primero es recto. Después empieza a hacer así. Hasta que después se va por todos lados. Van a ver que hace así, 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 así. Bien. En el cigarrillo, esto sería la zona. Le voy a decir a María Marta que se prepare el paraguas del colegio, por si está lloviendo, el sector temático. Esta sería la zona del flujo laminar. Acá tengo el guión y creo que está todo. La zona del flujo laminar. Una reunión más con Sebastián sería piola. Mandanos el link. Fíjense que se desplazan paralelos y no se tocan. Esta sería la zona de transición. Y esta sería la zona de flujo turbulento. Esto es importante porque cuando vayamos estudiando un perfil, vamos a ver que hay fenómenos que se producen a lo largo del perfil y que nos van a dar determinadas condiciones para poder analizar los distintos tipos de distribuciones de presión a lo largo del perfil. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ir aumentando. ¿Se acuerdan cuando vimos Bernoulli? ¿Se acuerdan que habíamos hecho como un embudito acá? Esto tranquilamente lo podremos tomar como un perfil alar. O esto, como un perfil alar. Y ver qué sucede con esta parte. Y analizar lo que va pasando a lo largo del perfil, como si fuera un perfil. ¿Lo ven? Si nosotros hacemos así, este tubo de Bernoulli, en lugar de hacer un tubito común, hacemos este tipo de tubo, vemos que si analizamos esta parte nada más, y no esta, y analizamos lo que sucede acá, vamos a poder aplicar los conceptos de Bernoulli. Pero como ya les dije, Bernoulli solamente es para los regímenes subsónicos.
no se puede aplicar a los regímenes sónicos por el efecto de la compresibilidad. Bueno, ya vimos flujo laminar, flujo turbulento. Acá quiere decir que chocan, hacen remolinos, se van para un lado, se mezclan para otro. Y acá van derechitos y acá recién empiezan a... El flujo se empieza a hacer, deja de ser laminar para empezar a ser turbulento. Acá se mueven las partículas, miren, de forma lineal. Y acá las partículas se mueven en forma caótica, para cualquier lado. Y acá se mueven en forma lineal. Bien, entonces ahora esto era un ejemplo para estudiar por qué nos servía el teorema de Bernoulli, porque no consideraríamos esta parte si no consideraríamos lo que pasa acá. Y lo tomaríamos como una especie de perfil. Y veremos el comportamiento que va a tener el perfil, el choque de la corriente de aire a medida que el flujo de aire se vaya desplazando a lo largo del perfil. Vamos a ver ahora, les voy a dibujar la transición. Yo voy a dibujar acá. Voy a borrar esto y vamos a hacer el dibujo de la zona de transición y cómo es. Vamos a hacer la placa abajo. La plaquita abajo. La zona, la corriente de aire. Vamos a hacer la zona del flujo laminar. Laminar. Turbulento. Fíjense que acá o alguna de inglés, Patricia, bueno, no, Patricia Mkhitaryan no para hablar, para Patricia. Acá este se llama punto de transición.
donde cambia de laminar No, a turbulento. Esto se estaría moviendo así. no le anda nada, que está desbordada, que no sabe qué hacer. No. Y acá ya empieza a ser así. No. Y sigue, obviamente, a través en toda esta zona de flujo turbulento. El gradiente de velocidad va a ser así. Acá va a ser el punto más alto. ¿No tienen mesa? No, no tienen mesa mañana. Acá es el punto más. Este punto de la velocidad es más alta. Y después se va haciendo el gradiente de velocidad. Esto es básicamente cómo va aumentando. Fíjense el espesor. Cuando se va haciendo, cuando va pasando de laminar a turbulento, va aumentando el espesor de la capa límite. Ellos no hablan. Zona laminar y zona turbulenta. Ahora, miren, para que quede claro esto, el efecto que produce el humo del cigarrillo ya lo van a ver sin necesidad de explicación mía. O sea, la conversación derivó así. O sea que lo que nosotros vemos acá es el punto de transición Y nos fuimos en un perfil alar. Algunos de estos profesores. Lo que tenemos que hacer es que retrasar este punto de transición todo lo que se pueda a lo largo de un perfil. ¿Qué quiere decir? Que el desprendimiento de la capa límite se produzca lo más lejos posible del borde de ataque. O sea que si yo tengo un perfil, este es el borde de ataque, lo que quiero es que el punto de transición esté lo más lejos posible del borde de ataque, no que tenga acá el punto de transición y se me transforma en turbulento enseguida el perfil, el flujo de aire. No, lo voy a tratar de retrasar lo máximo posible para que el punto de transición, el cambio de flujo, sea lo más lejos del borde de ataque. Ahora les voy a decir la propiedad principal de la capa límite. ¿Y para qué nos va a servir la propiedad de la capa límite? Yo, sabiendo la presión que hay en la capa límite, voy a poder determinar la velocidad. Sabiendo. O sea que donde en la capa límite se transmite la presión. Se transmite la presión. Yo sabiendo la presión, por el teorema de Bernoulli, puedo determinar la velocidad. ¿Se acuerdan que estaba en relación la presión dinámica y la presión estática? Se transmite la presión dinámica en el perfil. Entonces yo voy a conocer esa presión y a su vez medir la velocidad, ya que podemos medir la presión estática. Entonces, vamos a la propiedad de la capa límite, se la voy a anotar, que es muy importante. Gracias a eso podemos aplicar el teorema de Bernoulli. ¿Cómo que no quiere que se lo mande? Es importante que lo estudien esto, chicos. En un adjunto.
Acuérdense que esto se llama corriente de aire libre. Todo esto. Esto nos permite medir Ok, perfecto. la velocidad, entre otras cosas. Acuérdense que la presión estática más presión dinámica. ¿Por Teams o por WhatsApp? Yo no tengo el celular. Nos permite medir la presión estática. Sebastián. Bueno, con esto terminamos esta parte y vamos Yo tengo a pasar no, a pasar al número de Reynolds para que lo